salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a comenzar pues a recorrer las notas más importantes en el espacio nacional e internacional. Hay diversidad, como de costumbre, pero en esta ocasión, como hoy es jueves 17 de mayo, y está culminando la promoción electoral de los candidatos que han dispuesto a participar en la cita electoral del próximo domingo, pues hay algunas informaciones que tienen que ver con este hecho, ¿no? Con este episodio pautado por la Constituyente. En este caso, bueno, hoy, como decíamos, culmina la promoción electoral de los candidatos, hay actos diversos y, bueno, cuando faltan siempre pocas horas, hay señalamientos y acusaciones y promesas, en fin, de todo tipo. Por cierto, el comando del candidato Falcón denunciaba ante el Tribunal Supremo de Justicia ayer una supuesta o presunta compra de votos, afincándose esto en lo que son las promesas y propuestas de carácter social que hace el candidato que aspira a la reelección, en este caso el candidato del gobierno. Bueno, y también otros candidatos como Bertucci han hecho una serie de señalamientos, en fin, estamos en fase final y decisiva en el corolario de lo que ha sido una campaña lenta, poco definida en cuanto a propuestas, salvo alguna que otra, ¿no? Entre ellas lo de la dolarización. Pero los demás han sido, en términos generales, dicen los analistas, aquí lo vemos incluso abordado, muy básica, muy genérica, muy opaca incluso en oportunidades y con muy poco entusiasmo, ¿no? Vamos a ver cómo se expresa y al final de cuentas se refleja todo esto en el episodio electoral del día domingo. La gente pues dirá al final de cuentas si se involucra aún más en la solicitud por el voto que han hecho los candidatos a la presidencia de la República. Ayer, por cierto, había una especie de aclaratoria de la Conferencia Episcopal Venezolana señalando, al margen de cuestionar pues la convocatoria de este proceso electoral, una aclaratoria señalando que no estaban promoviendo la abstención. Esto a propósito de señalamientos también que había hecho la señora Tibisay Lucena, presidenta del CNE. Entonces dijo el cardenal Urosa que cada quien asuma pues a su conciencia si se involucra o no en este proceso electoral y que para el día domingo lo que están es llamando a la gente a que acuda a los templos religiosos. Simplemente, bueno, eso está también como una noticia importante en diferentes medios de comunicación social y por supuesto también las destacamos acá, en esta primera emisión del noticiero de Televen. Al margen del tema electoral, pues hay un episodio irregular que se presentó ayer en el Helicoide, ¿no? Una protesta de los presos políticos. En este caso, acusaciones de que los presos comunes que ahí están en el Helicoide habrían agredido a los presos políticos. Esto se hizo viral a través de las redes sociales, cantidad de videos, de fotografías, de denuncias, de señalamientos y también la presencia de los familiares y además de las ONG que se ocupan pues de los derechos humanos. Al parecer habrían sido golpeados los detenidos políticos, en fin, se dirigieron a la fiscalía, el fiscal dijo que la situación estaba controlada, un contrapunteo entre presos políticos y la fiscalía, quienes señalaban, los presos señalaban que había menores de edad, la fiscalía decía que no había, después decía que la situación estaba controlada. A esta hora no sabemos cómo está pues la situación como tal. Eso sí, al parecer, familiares de los detenidos políticos permanecen en las cercanías del Helicoide, de acuerdo a información que hemos revisado previamente a la presentación de esta primera emisión del noticiero de Televen. Así que hay que estar pendientes en este sentido. Uno de los detenidos es un ciudadano estadounidense, Joshua Hall, que tiene ya bastante tiempo. Y esto llevó al encargado de negocios de los Estados Unidos a presentarse en la Cancillería solicitando información sobre la condición de salud de este preso estadounidense. Así que bueno,
la situación aún a esta hora, repito, insisto, sigue siendo muy confusa. Bueno, otros temas que también van destacando en la agenda. Por ejemplo, se conoció una nueva cifra del Sendas, en este caso sobre la canasta básica. Ha superado los 100 millones de bolívares. Es la triste realidad, producto del impacto hiperinflacionario. No hubo producto que no subiera de precio, según lo que señala el Sendas. Imagínense el conjunto de compras, cómo hace una familia. Ellos siempre promedian en términos generales una familia de 5 miembros, ¿no? Es lo que establece el Sendas en sus investigaciones. Ellos pronosticaban desde el mes de marzo que probablemente en abril esto iba a ocurrir. Bueno, en efecto ocurrió. Más de 100 millones de bolívares está la canasta básica en el pasado mes de abril. Bueno, otras informaciones también están allí presentes. Lo de Kellogg's, la directiva de Kellogg's ha informado que si el gobierno venezolano, que dice que está en proceso de reactivar la producción de esta empresa, que sus propietarios o sus accionistas sencillamente decidieron cerrarla, bueno, que no pueden utilizar el nombre de Kellogg's en los productos que vayan a vender, porque si no, tomarían acciones de carácter legal en contra del gobierno venezolano. Bueno, en los deportes, importante esto. Bueno, ayer se realizó el partido de la UEFA Europa League, la Liga de Europa. Ganó, tal cual como decían los pronósticos, el Atlético de Madrid, 3-0 sobre el Olympique de Marsella. También tenemos informaciones internacionales que referirles a todos ustedes. Sigue la expectativa en el caso de Corea del Norte y Estados Unidos, si se va a realizar la reunión el 12 de junio, que así fue pautada en principio, por lo que ya informábamos en el día de ayer. Hay una circunstancia pues que está erosionando la posibilidad de este intercambio, de este diálogo, porque Estados Unidos mantiene su decisión junto con Corea del Sur de realizar pues maniobras militares. Son algunas notas que van destacando en esta jornada que asumimos, la del día jueves 17 de mayo. Bueno, presentemos ahora titulares, nuestra portada de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos entonces. Del tema electoral, Canadá impide instalación de mesas electorales en consulados. Esto lo denunció la Cancillería venezolana. Estados Unidos responsabiliza al gobierno por seguridad estadounidense en el helicoide. El tema de Kellogg's, que ya lo mencionábamos, bueno, demandaría al gobierno si utiliza el nombre de sus productos, ¿no? En información internacional, otra que destaca tiene que ver con Venezuela. Chile otorgó 2.131 visas a ciudadanos venezolanos. Hoy conversaremos en el espacio de la entrevista con Amaury Mogollón, consultor político electoral. Bueno, y cerramos con arte y espectáculos. Luis Miguel rompe récord en Spotify. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, informe de los corresponsales, la prensa internacional siempre muy presente, las informaciones de último momento. También tenemos detalles sobre el tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo, buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Nueva jornada informativa, pues muy noticioso el ámbito político en nuestro país en las últimas horas. Y aquí estamos desde bien tempranito informándoles. ¿Qué tal? Bueno, buenos días también para todos nuestros televidentes y a nuestros compañeros acá en el estudio, que desde muy tempranito, como dice Gaudí, estamos listos para iniciar la jornada. Hola, bueno, muy alarmante este tema de los precios de los productos. De verdad que sí, el tema de la inflación es algo que creo que preocupa a todos los venezolanos. Y sobre todo porque, bueno, cada día pierdes más en la posibilidad de comprar y de adquirir los productos básicos. No estamos hablando de lujo, sino los básicos. Queso, jamón, pollo, carne, arroz. Los precios incluso suben en algunas ocasiones. Eso es un signo clarísimo, reflejado en otros países de la hiperinflación. Tienen un precio en la mañana y en la tarde tienen otro. O tienen un precio un día y al otro día tienen otro. Y así vamos. Y nada se detiene. Sí, señor. Yo, bueno, les comentaba que me había quedado un poco sorprendido con el precio del kilo de carne este fin de semana pasado, el día sábado, en 3.500 bolívares. No me quiero imaginar en cuánto está ahorita. Bueno, déjame decirte que en algunos casos, porque cuando se trata de los cortes de primera, es decir, en este caso el lomito, está por encima de los casi 3.900.000 y tanto, casi llegando a los 4 millones de bolívares.
Bueno, hay entidades del país donde ya llegó a los 4 millones de bolívares. Bueno, imagínate. Por lo menos en el estado Zulia reportan en algunas zonas que ya pasó los 4 millones de bolívares. Siendo un estado y es ganadero, un estado además. ganadero, hay que decirlo, es un estado ganadero y ya algunos cortes de carne sobrepasan los 4 millones de bolívares, así que imagínense ustedes. Bueno, amigos, esto y otros temas están contenidos en las portadas de los diarios de circulación nacional y es lo que vamos a pasar a revisar de inmediato. Ajá. Ahí me tiraste un rolling que no atajé. No, porque oye, mira, este señor me está haciendo señas aquí, el señor Dipuglia. ¿Qué está porque está diciendo? cumpliendo años. Ah, está Cónchale. cumpliendo años, Entonces, imagínate tú. Oye, mi cumpleaños. Entonces, oye, bueno, felicitaciones, Dipuglia. Dipuglia. Cumpleaños sin torta, pura felicitación. Bueno, a lo Sale. mejor hay sorpresas en el día, ¿verdad? Un panquecito, aunque sea. Pónchalo, vale, pónchalo para que el público conozca a Dipuglia más. Nuestro querido Dipuglia, nuestro coordinador de piso, años además en la televisión venezolana, así Sí, que es señor. un ícono de la televisión venezolana. Oye. Dipuglia. Trabajaba con Reni, ¿no? Sí, por ahí. Ay Dios, ¿sí? Fue el coordinador de Radio Rochela hace... un montón Del de show de años. Víctor Saume, me También. dicen. Caramba, pero allá rodó esa cédula, Salmerón. Bueno, sí señor. A pesar de Historia de todo la televisión, historia de la televisión. Claro, claro. A pesar de todos los avatares, siempre hay momento para desearle feliz cumpleaños, felicidades y bendiciones a nuestros compañeros de trabajo. Sí, señor. Es así. Vamos ahora sí, amigos, a la revisión de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Ah, de inmediato, ya lanzaron la coletilla. Bueno, aquí vamos. Portada del diario El Nacional tiene como tema principal el electoral. Acá se reseñan declaraciones del diputado Carlos Berisbeitia, quien aseveró que no es solo la utilización de vehículos, hablan acerca de peculado y de uso excesivo y abusivo por parte del candidato presidencial Nicolás Maduro. Materiales de oficina y otros recursos del Estado con fines electorales, sino la compra de votos que ha promocionado abiertamente en complicidad con el ente electoral. También, bueno, el tema que nosotros veníamos comentando, el de la canasta básica, el precio de los alimentos, superó el mes pasado los 100 millones de bolívares, alza de 92,5% en 30 días. Vamos a revisar la parte inferior de este periódico. Escasez de medicinas para la atención llegó a 88%, esto relacionado con el tema de la salud. Denuncian amedrentamientos, sindicatos oficialistas fomentan estatizaciones y en materia internacional vinculado con nuestro país, ConocoPhillips intenta embargar 2 cargamentos de Citgo en Cuba, contingencia en el Caribe. Veamos ahora qué trae la portada del Universal en este día. Ellos titulan con declaraciones del arzobispo de Caracas. Cardenal Urosa, que cada quien participe según su conciencia. Esto es una cita textual. El arzobispo de Caracas indicó que la posición de la conferencia episcopal es postergar los comicios durante por lo menos 6 meses, pero al mismo tiempo la iglesia no promueve la abstención. Además, declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos en nuestro país. Robinson, 2 puntos. Debemos esperar por la decisión de los venezolanos. Otros titulares que destacan en esta primera plana. Maduro llama a establecer récord de participación popular el 20M. Fermín denunció ante el TCJ compra de votos por el PSUV. Más abajo, ya lo veníamos diciendo en la apertura, costo de canasta alimentaria aumentó 310% durante 2018. Tenemos con fotografía el tema internacional. Solicitan renuncia de Ortega en Nicaragua. En el tema deportivo, la Europa League es del Atlético. Más abajo, 2 temas internacionales que acaparan la atención en este día. Norcorea exige fin de ensayos militares y Guatemala abrió su embajada en Jerusalén. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario 2001. Estados Unidos en vilo por integridad de gringo preso es el titular principal de este periódico. Embajada estadounidense en Caracas manifestó su profunda preocupación por la seguridad de Joshua Holtz, quien ayer se sumó a la protesta de presos políticos venezolanos en el SEBIN, en el helicoide por presuntos maltratos. El encargado de negocios acudió a la Cancillería para tratar el caso. Canadá impedirá instalación de mesas. Esto lo denunció, por cierto, el canciller venezolano Jorge Arriaza. Ottawa comunicó su decisión de no permitir
permitir apertura de centros de votación para el 20 de mayo en su territorio. Hoy debe cerrar la campaña electoral. Desde ayer los candidatos echan el resto con actividades más intensas por todo el país. Bueno, un grupo de la oposición marchó hasta la OEA para manifestar su rechazo a los comicios del próximo domingo. Llegaron a la sede del organismo hemisférico en Las Mercedes para exigir más presión contra las presidenciales del 20 de mayo. El Ejecutivo dice que reactivó planta de Kellogg's. Gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, promete estabilidad laboral. Fede Cámara señala que la empresa actuó legal. También, bueno, el tema del consumo y los precios. Acabó eso de desayunar como rey. Son otros de los temas que están en la edición del día de hoy del diario 2001. Revisemos ahora la portada del diario Vea para este día. Ellos dan prioridad al tema electoral. Hoy cierra campaña electoral, es el principal titular. ¿Qué dice el sumario? Nicolás Maduro lo hará en la avenida Bolívar de Caracas y las 7 avenidas adyacentes. Henry Falcón clausurará la suya en el estado Yaracuy. Javier Bertucci lo hizo ayer en Carabobo. Más abajo, fotografía de rueda de prensa que ofreció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, y titulan Estados Unidos pero con respeto. Lo que sigue es una cita textual, abro comillas. Yo estoy dispuesto a que eso se resuelva con dignidad, con respeto y con diálogo, y que cesen las agresiones desde Estados Unidos contra nuestra patria soberana. Cierro comillas. Vamos a revisar la portada del diario Últimas Noticias. Tema electoral prácticamente presente en toda su portada. A sacarse la cédula para votar. El operativo especial del SAIME culminará este sábado 19. Estas declaraciones las dio a conocer Juan Carlos Dugarte, quien es el director del organismo, y dijo que reforzaron las jornadas y las unidades móviles para garantizar el derecho al voto. Todo sea por cumplir con la patria, es la imagen que tienen en la parte superior del periódico. Una multitud se congregó ayer en la Plaza Caracas para justamente sacar su documento de identidad en un operativo móvil y de esta manera participar en los comicios del 20 de mayo. Presidente Maduro exhortó a la clase media a trabajar por la paz del país. El candidato del Frente Amplio de la Patria visitó ayer los estados Zulia y Bolívar en la recta final de su campaña que cierra el día de hoy en la avenida Bolívar. Lo que les comentábamos acerca de la denuncia hecha por el canciller Arriaza, Canadá prohíbe abrir centros de votación el 20 de mayo y según la rectora Sandra Oblitas, rectora principal del CNE, bueno, ella informa que el que gane las elecciones del próximo domingo asumirá en enero del 2019. Bueno, y con este recorrido por la primera plana, por acá, del diario Últimas Noticias, siempre listo. Como los Boy Scouts. Sí, señor. Nos vamos a hacer nuestra primera pausa, enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Iniciamos el recorrido de la prensa que circula en el interior del país y lo hacemos en el estado Zulia con el diario Panorama. Ellos titulan, necesitamos un gran cambio en la economía. Esto es una cita textual para el presidente Nicolás Maduro durante el cierre de campaña en Maracaibo. Además, cita textual para el candidato presidencial Henry Falcón. Capriles será mi ministro del Interior. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario La Verdad. Circula en el estado Monagas. Plan de contingencia activado en hospitales. La Autoridad Única de Salud informó que activarán el plan de contingencia en hospitales y ambulatorios del estado Monagas de cara a la jornada electoral. Y también en este tema de la salud dice que hay falta de insumos y medicamentos. Las carencias en esto, en la unidad de diálisis del Hospital Manuel Núñez Tobar, parece acentuarse cada día, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes renales. Diario La Calle, que circula en el estado Carabobo, titula Kellogg's ni pendiente en la toma de su planta. La empresa de cereales emitió un comunicado donde no se hacen cargo por el uso de su maquinaria. Vamos con la portada del diario Los Andes, que circula en el estado Trujillo. Ellos reseñan declaraciones del candidato Henry Falcón. Él señala, el titular habló sin tapujos y dice acá que en 15 días tomaría posesión de su cargo. Por su parte, el presidente y candidato Nicolás Maduro dijo que continuarán las mejoras en los planes sociales de ser reelecto bajo la premisa de que Venezuela necesita grandes cambios y los vamos a hacer nosotros, el presidente dice. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones.
Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el norte de Anzoátegui para informarles que quienes habitan en la entidad solicitan a Corpoelec realizar lo que es el mantenimiento de las líneas de distribución de energía eléctrica. Señalan que las fallas en el voltaje han causado el daño de electrodomésticos, esto en diferentes zonas de la entidad debido a que se registran fluctuaciones en el voltaje, alzas o bajas de la tensión eléctrica, razón por la cual pues los usuarios solicitan a Corpoelec que se realice el mantenimiento preventivo. También en algunas zonas, sin ningún tipo de aviso, pues fallaría el servicio eléctrico, apagones que se denuncian por parte de quienes habitan en la entidad, razón por la cual se pide que cuando se vaya a realizar algún tipo de mantenimiento sea anunciado como se venía haciendo anteriormente para tomar las previsiones necesarias. Desde el centro de la ciudad de Barquisimeto, desde este lugar, usuarios que utilizan rutas de transporte público que se movilizan por la zona denuncian que transportistas no les están aceptando el billete de 50 bolívares, esto porque no lo aceptan en algunos establecimientos comerciales en la ciudad, razón que hacen el llamado pues a las autoridades competentes para frenar la situación que se está atravesando con este sector en la entidad. Clientes de la Duncan en la ciudad cumanesa denuncian a esta distribuidora ante la usura en los precios y también ellos denuncian que están cobrando una vacuna para obtener las baterías. También denuncian que más de 200 personas tienen que pasar hasta 2 semanas en una lista de espera para acceder a sus baterías. Ellos agradecen la intervención de la DGCIM y de la SUNDES ante los organismos competentes para resguardar la integridad de los consumidores. Desde Cumaná, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Bueno, hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Ya venimos. Bueno, corresponde ahora revisar los diarios de circulación internacional. Iniciamos en Bolivia con El Diario. Ellos titulan: alza de tarifas eléctricas es golpe a medianas y pequeñas empresas. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio. Circula en Chile. Banco Central de esa nación advierte alza en endeudamiento de los hogares y sectores medios y altos concentran el mayor nivel de compromisos. El Universo de Ecuador titula: 6 cambios en gabinete oficializa Moreno. El antetítulo: presentación de ministros. La portada del diario La República, que circula en Perú, nos dice lo siguiente: Kenji a un paso de ser destituido en el Congreso. El informe recomienda solicitar su desafuero por los Kenji videos. Recuerdan que Kenji Fujimori es el hijo del expresidente de esa nación y también hermano de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Vamos a revisar otros temas también en cables internacionales. Autoridades del Estado mexicano de Jalisco buscan a un grupo de 6 personas desaparecidas en un poblado donde recientemente murieron 8 presuntos sicarios y un policía durante un enfrentamiento. Esta información la dio a conocer la Fiscalía Regional. Y un tema terrible: 10 niños fueron hallados viviendo en condiciones miserables en una casa de California, ubicada al oeste de Estados Unidos, donde su madre y su pareja los sometieron a torturas. Les dispararon con una ballesta y les lanzaron agua hirviendo, informaron las autoridades. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan lluvias dispersas sobre la región central, occidental y zuliana. Barquisimeto estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 30. Mérida parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 15 grados centígrados y máxima 25. Barcelona, parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 30. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón.
Bueno, revisamos la información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Nos dicen que los vías de los valles del Tuy están los cielos nublados, pero se encuentran despejadas las vías. También es importante informar que ya en lo que es la avenida Bolívar y los alrededores, la avenida Lecuna y otras avenidas circundantes están siendo tomadas ya para el acto de cierre de campaña del presidente de la República, así que tome sus previsiones. Aún hay circulación en el caso de la avenida Lecuna, pero ya están allí las tarimas que van a utilizar en horas de la tarde. Bueno, otros mensajes que lleguen: Pentecostés, espíritu de amor y paz, lo envía Óscar Alberto Rivas. Señalan acá una denuncia: a pocos días de las elecciones, calle El Carmen de Guaycoco sin agua, llevan 7 meses. Mili Valderrama nos envía saludos, por acá el desayuno de Luis Isaías Montoya, también Mili envía saludos desde Margarita. Otro desayuno del señor Raúl Frías. Dilcia Espinosa nos envía bendiciones. José Cheo Díaz le envía felicitaciones al señor Dipuglia, un ejemplo de constancia, aún en tiempos de crisis, dice por ahí. Y bueno, y para que Dipuglia no pase por debajo de la mesa, le enviaron su torta. Aquí les mandamos una torta virtual al cumpleañero de hoy. Bueno, viste, Dipuglia, ahí tienes. Ve cómo responde la gente. La gente responde, sí señor. Dipuglia, tienes que compartir con todo el equipo. Es una, a ver, que tiene un merengue allí, parece una 3 leches. Sí, bueno, vamos a ver, pues es un poco pichirrón. ¿Sí? Bueno, vale, felicitaciones. Bueno, vamos a resumir titulares de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, les decíamos y les comentábamos, bueno, cierre de la promoción electoral de los candidatos, actos diversos van a tener en el día de hoy. Aparte de eso, una queja de la Cancillería porque ha recibido la información del gobierno de Canadá que no va a permitir instalación de mesas electorales en ese país para que voten los que así lo dispongan, venezolanos que vivan en Canadá. Denuncias también alrededor de lo que es la promoción del candidato oficialista. Esto lo hizo el comando de Falcón ante el Tribunal Supremo de Justicia. Denuncias sobre ventajismo y compra de votos. Bueno, ya tendremos detalles seguramente en este sentido. Adicionalmente, reseñaremos la situación que se presentó, que sigue siendo tensa, al parecer irregular. Hay familiares a esta hora en el helicoide, familiares de los presos políticos. Hubo un enfrentamiento al parecer o fueron golpeados. Hay que, en ese sentido, investigar. El Ministerio Público dice que todo está en calma, pero tendrá que dar alguna información adicional sobre lo que habría ocurrido. Se espera que sea en el día de hoy. Bueno, a propósito de lo del helicoide, el gobierno de los Estados Unidos ha reclamado por la situación de uno de los detenidos, que es Joshua Holt. Es un ciudadano estadounidense. Ayer se buscó información de parte del encargado de negocios ante la Cancillería venezolana. Bueno, otras informaciones internacionales en este caso. Por ejemplo, visas que reciben los venezolanos que han decidido marcharse e instalarse en Chile. 2.000 y tantas visas se han recibido en ese sentido, u otorgó el gobierno chileno. En los deportes reseñaremos lo que fue el triunfo ayer del Atlético de Madrid ante el Olympique de Marsella, campeón de la UEFA Europa League. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Amaury Mogollón, quien es consultor político electoral, y siempre cerramos con arte y espectáculos. Amigos televidentes, jueves 17 de mayo, Héctor Matos y Giselle Movallet, estamos listos para la presente ronda informativa. ¿Cómo amaneces, Héctor? Muy bien, gracias, Giselle. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato, saludamos hasta ahora a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a toda la comunidad de sordos que siempre está en sintonía de Televen. Estas son las informaciones. El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció este miércoles que el gobierno de Canadá no permitirá la instalación de los centros de votación en las embajadas y consulados ubicados en ese país previo a los comicios presidenciales del 20 de mayo. Arreaza señaló que fueron informados a través de una nota diplomática canadiense, la cual fue rechazada por el gobierno de Venezuela y considerada como una franca violación de los derechos fundamentales. En Canadá hay inscritos en el registro electoral venezolano 5.027 compatriotas. En las ciudades, en la capital, Ottawa, también en Vancouver, en Toronto y en Montreal. De manera que estamos realmente ante una pretendida violación de un derecho humano. La Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, contempla el derecho al sufragio como un derecho político humano que pretende el gobierno de Canadá impedir.
El titular de Relaciones Exteriores venezolano calificó la decisión como un acto hostil e inamistoso. Sin embargo, destacó la disposición de Venezuela de establecer una comunicación directa con el gobierno de Canadá. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, no fue recibido por ninguna autoridad del gobierno venezolano en la Cancillería tras su intento por obtener información sobre un motín generado entre presos comunes y presos políticos en el centro de reclusión El Helicoide en Caracas, donde permanece detenido desde hace casi 2 años el ciudadano estadounidense Joshua Holt. Desde la mañana de este miércoles se generó un motín en la sede del SEBIN El Helicoide, donde resultó herido un preso político de nombre Gregory Sanabria, quien fue aprehendido en el estado Táchira durante una protesta en el año 2014 y es acusado por los delitos de conspiración para la rebelión y asociación para delinquir. Luego de lo sucedido, el representante de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, se movilizó hasta la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no fue recibido por ninguna autoridad del gobierno venezolano y ni siquiera atendieron sus llamadas, acto que calificó como una falta de responsabilidad. Nosotros llegamos acá para recordar al gobierno su responsabilidad de mantener la seguridad y salud de privados de libertad. Hemos llamado a las autoridades y no atendieron a nuestras llamadas. Algunos que hablaron con nosotros nos dijeron que no sabíamos, no tenían información sobre los disturbios. Esto es una falta de responsabilidad, francamente. En paralelo con la búsqueda de respuestas de Robinson sobre el estado de salud del ciudadano norteamericano Joshua Holt, quien se encuentra detenido por las autoridades venezolanas desde el año 2014 por presuntamente poseer armamento de guerra, a las afueras del Helicoide permanecían abogados, diputados, organizaciones no gubernamentales y familiares de los presos denunciando la violación de sus derechos humanos. Que el Estado es responsable de la integridad física y psíquica de los presos, llámese comunes, llámese políticos, el Estado es responsable. De lo que le ocurre a un preso en un recinto penitenciario es responsabilidad absoluta del Estado y el Estado no se hace presente y el Estado más bien lo maneja, repito, en la oscuridad, sin informar ni siquiera a los familiares que están reclamando simplemente algo que es lógico, es decir, explíqueme, díganme cómo está mi hijo, cómo está mi esposo, cómo está mi hermano. Tenemos 4 años denunciando que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. En las cárceles de Venezuela hay tortura, hay aislamiento, hay tortura psicológica y hay tortura física. Y hoy lo estamos viendo en el cuerpo, en la piel de Gregory Sanabria. Deben de ingresar y verificar el estado realmente cómo está. Ellos están pidiendo que los familiares no se muevan. Y las únicas personas que sabemos lo que estamos viviendo somos los familiares. Y lo que exigimos, por favor, es que nos apoyen. Porque no son perros los que están allá arriba, son seres humanos donde sus derechos están siendo violados. Más tarde se dio a conocer que el Ministerio Público designó una comisión para investigar lo sucedido y establecer una reunión con el Ministerio del Sistema Penitenciario y el Ministerio de Justicia a fin de solventar la situación. Los familiares de los detenidos por delitos comunes y de los presos políticos expresaron que dentro del Helicoide las personas conviven en condiciones totalmente insalubres que les han generado enfermedades como la escabiosis y además carecen de otros servicios como de agua y electricidad. Francisco Marín, Televen. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a mantener un diálogo con Estados Unidos para resolver por esta vía las diferencias entre ambos países para que de esta manera cesen las agresiones. Asimismo, calificó como nefasto el decreto presidencial de Barack Obama que declara a Venezuela como una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos. Y hay un poderoso lobby que tiene mucho dinero de la corrupción y de los bancos venezolanos que quebraron, que se mueve en los pasillos de la Casa Blanca y que se mueve en el edificio del Departamento de Estado para hacer lobby contra Venezuela y mantener una tensión y una agresión permanente del gobierno de Estados Unidos contra nosotros. Yo estoy dispuesto a que eso se resuelva con dignidad, con respeto y con diálogo. Y que cesen las agresiones desde los Estados Unidos contra nuestra patria soberana. Venezuela es un país democrático. Y se pretende entonces estigmatizar a Venezuela como una dictadura. Se pretende estigmatizarme a mí como un dictador. No es una ofensa a mí, es al pueblo de Venezuela.
Es una ofensa a la gente, o sea que la gente se cala un dictador. El primer mandatario nacional aseguró que existe una campaña de descrédito contra Venezuela y su persona, por lo que exhortó a los medios internacionales a no dejarse engañar. Venezuela es un país agredido y acosado. Y con la agresión económica, financiera y la persecución internacional y la agresión económica interna de diversos mecanismos totalmente novedosos que se han creado para inflar el precio de la moneda, para impactar el sistema de precios, han querido crear una crisis humanitaria. Y gracias a los sistemas de protección social, el pueblo está protegido y preparado. Desde el estado Zulia, el también candidato presidencial ordenó al gobernador de esta entidad, Omar Pietro, a coordinar conjuntamente con el Ministerio de Educación Universitaria, Belroa, la construcción de una nueva sede para los estudiantes de la UNEFA. Bien, y el comando de campaña de Henry Falcón ha juramentado a 10.000 testigos en todo el país de cara a las presidenciales de este domingo. El dirigente Jesús Torrealba insistió en el llamado al CNE a no permitir puntos rojos en las cercanías de los centros de votación. Las declaraciones fueron ofrecidas tras la juramentación de 896 coordinadores de defensa del voto. Según los integrantes del comando de campaña de Henry Falcón, están cerca de concretar los testigos para la jornada del domingo. Es una demostración importante no solamente de fuerza, sino de organización. El último reporte que tengo a nivel nacional es que a esta altura, mejor dicho, anoche a las 8 de la noche, estaban ya confirmados el 97% de los testigos principales en todo el país. Esto es importante y también muy importante la manera como la información fue presentada. No se trata del logro de un partido o de una alianza de partidos, se trata del pueblo democrático venezolano convertido en una gigantesca maquinaria humana para hacer frente a un reto. Asimismo, Torrealba insistió en la petición al CNE de no permitir puntos rojos en los alrededores de los centros electorales. Que la herradura electoral, señora Tibisay Lucena, que la herradura electoral empiece y termine en el centro de votación, en el aula de clases donde esté la mesa de votación. La herradura electoral no empieza ni termina en el punto rojo. Esa operación carrusel para amedrentar al ciudadano y obligarlo a mostrar su voto ante el comisario político que quiere canjearle su voto por una cajita de comida. Esa operación carrusel hay que desmantelarla. Jesús Torrealba pidió a quienes optan por participar o no hacerlo a que expresen su postura sin descalificaciones, al tiempo que consideró que la comunidad internacional reconocerá los resultados de este domingo si son favorables a la oposición. Mardoley Prin, Televen. Y la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, confirmó que el presidente electo en los venideros comicios del 20 de mayo será juramentado en enero del año 2019. La rectora principal del máximo órgano electoral también calificó agresiones inaceptables los llamados del Grupo de Lima a desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, pues considera que ningún país posee autoridad para cuestionar los venideros comicios convocados en cumplimiento con lo establecido en la Constitución. Cambiamos de tema y es que el Gobierno Nacional aprobó más de 15 billones de bolívares en recursos para realizar obras en materia de salud, seguridad y mejora en los servicios públicos para el municipio Sucre del estado Miranda. Se destaca la inversión para la recuperación del Hospital Pérez de León, esto de acuerdo al anuncio efectuado por el vicepresidente de la República, Tarek El Aizami. El presidente ha decidido invertir 10 billones 615 mil 455 mil millones de bolívares. 10 billones. Esto incluye la remodelación, primero el equipamiento, dotación y remodelación del Hospital Pérez de León, ¿no?, que sirve en gran medida a la comunidad de Petare y del municipio Sucre, y toda la red de ambulatorios del municipio Sucre. En materia de seguridad ciudadana, el Aizami destacó que el cuerpo de policía del municipio se renovará mediante los recursos destinados por parte del Ejecutivo. Hemos decidido junto con el gobernador Héctor Rodríguez y el alcalde darle un reimpulso y una transformación radical al cuerpo de policía del municipio Sucre y convertir a la policía del municipio Sucre en una policía modelo, invertir en ese proceso de equipamiento, dotación, transformación, reconstrucción, pudiésemos decirlo así, 4 billones 350 mil 880 mil millones de bolívares.
Otro de los anuncios giró en torno a los servicios públicos, pues el vicepresidente indicó que serán puestos en funcionamiento flotas de camiones cisternas y será mejorado el sistema de acueductos del municipio para resolver el problema de distribución del vital líquido. Esto ha aquejado principalmente a los habitantes del sector Campo Rico. El alto funcionario venezolano también indicó que los próximos días será puesto en funcionamiento una flota de vehículos tipo Jeep, esto para que presten servicio en los sectores populares del referido municipio. Cabe destacar que esta medida se toma justamente en plena crisis del sector transporte en la Gran Caracas. Oscar Pineda, Televen. En los últimos 15 días, 4 personas han muerto por paludismo en el Tigre. Hacemos una pausa, regreso esta y otras informaciones en la primera emisión. Ya venimos. Alimentos Kellogg's informó a través de un comunicado que no se hace responsable por el uso que se le dé a sus instalaciones y equipos, de la seguridad de los operarios, así como tampoco de la calidad de los productos que en el lugar se lleguen a producir. La empresa también advirtió que el uso indebido de los nombres comerciales y de las marcas propiedad de Kellogg's constituye una apropiación indebida no autorizada, por lo que Kellogg's ejercerá las acciones legales disponibles si lo considera pertinente. En los últimos 15 días, 4 personas han muerto por paludismo en el Tigre, al sur del estado Anzoátegui. Las víctimas habrían tenido contacto con personas provenientes de campamentos mineros del estado Bolívar. La información fue confirmada por el director del Hospital General del Tigre, Francisco Zapata, a un medio local. Zapata dijo que se trata de 2 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre 24 a 30 años de edad, quienes padecían distintas cepas de la enfermedad. Autoridades de salud informan que el número de casos sospechosos pasó de 25 semanales a 15 diarios, aunque la mayoría dan negativo a la prueba de descarte de la malaria. Por su parte, el director regional de salud informó que aunque tienen tratamiento, los inventarios estarían disminuyendo sin recibir aún la dotación necesaria para casos agudos. Esperan respuesta por parte del Ministerio de Salud. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Pacientes renales protestaron este miércoles frente a la unidad de diálisis Rómulo Gallegos en Caracas para exigir los insumos necesarios que les permita cumplir con sus tratamientos. Aseguran que este centro no cuenta con el personal médico necesario que les atienda. Estamos en riesgo más de 700 pacientes que por cada día, por turno, por falta de material, por falta de insumos, estamos recibiéndolo incompleta. Muchas veces la hemos recibido incompleta. Y ahorita estamos padeciendo, desde hoy no hay material, quién sabe hasta cuándo. Pero ya ahorita llegamos y aquí no conseguimos ni licenciada, ni doctora, pocas enfermeras, es lo que está quedando, y los medicamentos es fatal. Cuando no es el agua, que nos falta el agua, nos faltan los medicamentos. Aquí se han muerto en estos días más de 50 pacientes. ¿Qué le dicen a eso? Que eso es un paro respiratorio que le dio y que todo el paciente de diálisis. Eso viene, pero es por la mala diálisis. Otra de las preocupaciones de los encuestados es el alto costo de los tratamientos. Destacaron que no poseen los recursos necesarios para atenderse en centros médicos privados a causa de la crisis financiera que atraviesa el país. Además, denunciaron que de no obtener respuestas a sus requerimientos, tomarán acciones de calle en los próximos días. Oscar Pineda, Televen. En el estado Zulia el panorama fue similar, pues pacientes renales protestaron ante los constantes apagones y cortes eléctricos no planificados que afectan directamente los centros de salud donde son dializados. Desde el año pasado pareciera que la suerte no los acompaña. La falta de agua y de insumos tienen nuevo acompañante, los apagones hasta de 3 horas. Estos dejaron apenas 6 máquinas en funcionamiento. No cubren la atención del 30% de los pacientes. Bueno, porque están dañadas las máquinas, hay muchos apagones, demasiados apagones. Estos días a mí me dieron 1 hora y media, porque se fue la luz y llegó a las 3 horas. Las emergencias dan paso a la improvisación. En ocasiones, los pacientes son manipulados de urgencia, pues al momento que están recibiendo su diálisis falla la electricidad. En ese instante su vida empieza a peligrar. Varias veces ha pasado acá y cada vez que estamos nosotros en diálisis, que nos están dializando, da un apagón y tienen que sacarnos inmediatamente porque si no se coagula todo el sistema. En lo que va de año, el número de enfermos renales fallecidos por la falta de diálisis en el occidente venezolano supera los 30.
La incertidumbre de no tener soluciones es lo peor para ellos. Y hay 13 máquinas dañadas y es bastante preocupante porque o sea, no queremos que hayan compañeros muertos ni nos queremos morir tampoco. Pues. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. La diputada de la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, Nora Bracho, denunció que 500.000 habitantes del estado Miranda se encuentran afectados por las fallas en el suministro del agua. Durante una sesión de la Comisión de Servicios que contó con la presencia de diputados del Consejo Legislativo de los estados Miranda y Zulia, la parlamentaria Bracho también aseveró que 94% de los comercios de la entidad maravina han sido afectados por las reiteradas fallas en el servicio eléctrico. Tenemos grave situación con la escasez del agua en el estado Miranda, en Caracas, en el estado Zulia, en todo el occidente del país. Bueno, está generalizado en toda Venezuela. Un servicio vital como es recibir el agua en todos nuestros hogares, que aqueja, que golpea a las familias venezolanas, que golpea a la industria, al comercio, porque ¿cómo se motoriza un país si no hay este vital líquido? ¿Cómo se motoriza una industria? ¿Cómo trabaja el comercio? ¿Cómo las familias hacen sus alimentos? Entre tanto, desde la Comisión de Familia, la presidenta de la misma y diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, acompañada de especialistas médicos, dio a conocer que la población venezolana se encuentra emocionalmente golpeada ante unos índices de desnutrición global de 14% y una crisis económica y social, por lo que reiteró el llamado a que sea aceptado el canal humanitario. Pero para quienes nos quedamos, para quienes están aquí, para ustedes como empleados, como trabajadores, como jóvenes, como miembros que forman parte de la familia de este país, nosotros vamos a dar herramientas que emocionalmente a nosotros nos puedan permitir afrontar la crisis de manera positiva. ¿Cuál es la solución? Nosotros no tenemos recetas mágicas, pero seguramente si estamos emocionalmente más equilibrados, vamos a poder afrontar la crisis de manera más contundente, en el sentido de que nosotros sabemos hacia dónde queremos ir y podemos exigir inclusive mucho más nuestros derechos. Asimismo, las diputadas Bracho y Magallanes rechazaron las agresiones de las que fueron víctimas los parlamentarios y equipos de los medios de comunicación este martes por parte de efectivos de la Guardia Nacional, quienes por sexta vez impidieron el acceso de los medios al Palacio Federal Legislativo. Cristel Chopite, Televen. Y habitantes del municipio Sucre del estado Miranda denuncian fallas estructurales y alcantarillas sin tapas a lo largo de la avenida Rómulo Gallegos. Si usted realiza el recorrido por esta vía principal, bien sea a pie o en vehículo, podrá observar las deficientes condiciones en las que se encuentra la misma. Por ejemplo, este es el caso de dos alcantarillas sin tapa a la altura de Horizonte, cerca de la calle Chacao. Conductores que frecuentan esta zona se ven en la necesidad de sortear los huecos en la vía para evitar daños a sus vehículos. Ante la inacción de parte del gobierno municipal, los vecinos se han visto en la necesidad de colocar objetos dentro de las mismas. Esto para evitar que algún conductor desprevenido caiga en los huecos. Cabe destacar que en el proceso de esquivar las alcantarillas sin tapa se produce fuerte congestión en el tránsito, sobre todo en horas pico. Cabe destacar que esta situación ha venido presentándose desde hace un mes. Por otra parte, un bote de aguas blancas aqueja a los vecinos de la calle 5 de Boleíta Norte desde hace aproximadamente una semana. Indican que mientras deben cumplir con el racionamiento para llenar los tanques de las residencias adyacentes a esta falla, en ese lugar se desperdicia. Oscar Pineda, Televen. Personal obrero, administrativo y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto están renunciando masivamente a sus puestos de empleo por los bajos salarios que perciben, situación que provocó que este miércoles protestaran en las afueras de esta casa de estudios. Autoridades universitarias aseguran que las renuncias son a diario. Invitan al Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior a ajustar las tablas salariales acorde al índice inflacionario que tiene el país. Desde que el primer trimestre habían renunciado exactamente 24 profesores ordinarios y 19 contratados. Esa cifra ha aumentado en lo que va del año. Diariamente se cursan muchas solicitudes de renuncia, cosa que lamentamos está perdiendo la academia. El personal de esta universidad acató el llamado de FAPU a paralizar sus actividades ante la no cancelación de sueldos en la actividad de calle. Miembros de esta casa de estudios denunciaron irregularidades en cuanto a las fallas en el presupuesto para el mantenimiento y el comedor para los estudiantes. Y en lo que se refiere a funcionamiento estamos extremadamente críticos. Hay oficinas que no tienen cómo funcionar y eso lo conoce el gobierno. Ellos me participaron que están primero
tratando de borrar los compromisos laborales y luego se van a dedicar precisamente a los compromisos de funcionamiento. Los representantes de esta universidad ubicada en el centro occidente del país también se ven con preocupación por la deserción universitaria de estudiantes que se van de la casa de estudios producto de la crisis económica que vive Venezuela. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En el estado Sucre, más de 200 personas pasan semanas en una lista de espera para acceder a la compra de baterías. Algunos manifiestan sentirse burlados por los encargados de la empresa Duncan. Por si fuera poco al grave problema en la adquisición de alimentos y medicinas, se suma la de adquirir autopartes y baterías. Prácticamente mendigándole a la Duncan para que nos venda una batería. Ellos cobrando una vacuna de 3.000 bolívares por cada batería. O sea, la batería cuesta 9, vendiéndola en 13, 14 millones de bolívares la batería. Yo amanecí ahí, fui víctima de Lampa. A mí me abrieron el carro, me robaron la batería, se llevaron el reproductor, violentaron la palanca de seguridad. ¿Y cómo es posible que nos vengan a decir hoy que no hay batería? Eso no es justo. Maltratando a la tercera edad. Los manifestantes denunciaron la usura y corrupción de la cual son objeto, ya que presuntamente hay gato encerrado en la venta de las baterías. Ellos más bien se han prestado para una corrupción. Yo no tengo pruebas de eso, pero ahí entra una gente a ver que llegan 400 baterías y nada más le distribuyen 70 al pueblo. Agradecieron la pronta respuesta que prestaron efectivos de las SUNDES y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes acudieron rápidamente al llamado hecho por los denunciantes. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Familiares de un hombre de 24 años denunciaron que fue abatido dentro de su casa por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en Caicahuita, Carretera Vieja, Petare, Guarenas. El sujeto presuntamente pertenecía a la banda El Juan, dedicada a la extorsión y el secuestro. Según la versión policial, el sujeto identificado como Juan Ausencio Sánchez Fernández también se encontraba solicitado por el homicidio de Christopher Esteban Santos Fernández, de 24 años. Hecho ocurrido el pasado 11 de febrero en la redoma de Cumbres de Antímano en la ciudad capital. Familiares relataron que al momento en el que los funcionarios llegaron a su casa, Sánchez se encontraba con su bebé de casi un mes de nacida en brazos. Supuestamente le pidieron que se la entregara a su esposa, a quien posteriormente le pidieron que saliera de la casa y minutos más tarde habría escuchado varios disparos. También se pudo conocer que el occiso estaba desempleado y que dejó huérfano a otro niño de 5 años. Jonathan Cárdenas, Televen. Este martes, un joven integrante de una familia de pescadores en Sucre fue asesinado en medio de una balacera. Uno de los implicados en el suceso fue detenido por efectivos de la Policía Municipal de Cumaná mientras emprendía la huida. En horas de la tarde, pasada las 5 p.m., fue abatido en la redoma de San Luis un joven que respondía al nombre de Ronel González Vicen. Vecinos de la localidad informaron que son constantes los intercambios de disparos entre bandas armadas, quienes vienen de otras barriadas a este sector a ajusticiar a sus enemigos. La madre del occiso indicó que este se desempeñaba como pescador y había acudido a buscar un dinero que se le adeudaba de una faena cuando se encontró con el enfrentamiento. Efectivos de la Policía Municipal, Policía Estatal y el CONAS acudieron al lugar. Minutos más tarde, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas procedió al levantamiento del cadáver, llevándolo a la morgue del Hospital Central de Cumaná. El enfrentamiento entre bandas es el móvil que se maneja en este hecho, donde cayó abatido un joven de 20 años de edad en la comunidad San Luis de la parroquia Ayacucho. Desde Cumaná, en el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Se requieren donantes de sangre tipo A negativo u O negativo en Barquisimeto. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-159-4274. Gracias de antemano. 5 muertos dejó tiroteo en Dallas, Texas. A regreso a lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El señor Luis Enrique Suárez Pacheco, de 62 años, está desaparecido desde el sábado 28 de abril en horas de la mañana. Vestía franela verde clara y mono deportivo. Si usted conoce su paradero, por favor comunicarse al 0212-484-8637 o 0416-918-6913. Gracias por su colaboración. El
Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos aseguró este miércoles que coincide con la evaluación de la comunidad de inteligencia de que el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a favor del actual presidente Donald Trump. Las investigaciones revelaron que Rusia intentó interferir en las elecciones para socavar la democracia en los Estados Unidos, dañar a la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y ayudar al republicano Donald Trump a llegar a la Casa Blanca. Las autoridades de Colombia capturaron este miércoles a un presunto cabecilla del narcotráfico acusado de asesinar en enero a 12 exguerrilleros de las FARC cuando realizaban reuniones políticas. Jorge Enrique Salazar fue detenido por la policía en el municipio de Peque, en el departamento de Antioquia, donde fueron atacados los miembros de la ya disuelta agrupación rebelde. Autoridades policiales señalaron que Salazar comandaba las redes urbanas del Frente Occidental del Clan del Golfo, organización que estaría detrás del crimen de varios exguerrilleros de las FARC. Al menos 5 personas resultaron muertas y una herida en un tiroteo registrado este miércoles en una casa en la localidad tejana de Ponder, en la ciudad de Dallas. Autoridades policiales señalaron que recibieron un aviso de robo en el domicilio del incidente. Posteriormente fueron advertidos que se habían escuchado sonidos de disparos. Al llegar al lugar se encontraron con los cadáveres y la persona herida, quien fue hospitalizada de emergencia. Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica en el país, advirtió que comenzó una revolución no armada y demandó al presidente Daniel Ortega a que retire la política, o mejor dicho, la policía a sus cuarteles. El secretario del episcopado, Juan Abelardo Mata, pidió al Ejecutivo en nombre de los obispos y a todos los interlocutores dejar actuar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que finalmente logró asistir para investigar las muertes durante los enfrentamientos. Los mandatarios de la Unión Europea acordaron una oposición unitaria para salvar el acuerdo nuclear con Irán, que apoyarán mientras Teherán cumpla sus compromisos, aunque reconocen algunas de las preocupaciones expresadas por el presidente estadounidense Donald Trump. La posición de los mandatarios recoge también el inicio de los trabajos para proteger a las empresas europeas afectadas negativamente por la decisión de Estados Unidos de salir del pacto nuclear y reimponer sanciones a Irán. El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, junto a 6 de sus ex colaboradores, fueron enviados a juicio por la supuesta malversación de más de $300 millones del presupuesto estatal. El abogado defensor del expresidente indicó que un juez ordenó el proceso por los delitos de peculado y lavado de dinero, solicitando así la prisión preventiva contra los implicados. El gobierno de Brasil calificó de arrogante y anacrónico la solicitud de 6 ex jefes de Estado y de gobierno europeos a favor de la participación en las próximas elecciones del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El canciller de ese país, Ailaucio Nunes, destacó que la legislación excluye de las disputas electorales a personas condenadas en segunda instancia y añadió que los firmantes, al sugerir que se haga una excepción con el expresidente Lula, celebran una violación del Estado de Derecho. Iniciamos el andar deportivo en materia de fútbol y es que por tercera vez en su historia el Atlético de Madrid ganó la Europa League tras vencer 3-0 al Olympique de Marsella. El delantero francés Antoine Griezmann marcó el primer gol en el minuto 21 luego de un error del centrocampista André-Franck Anguissa, quien regaló la pelota a Gaby Fernández tras un pase de su portero. En el minuto 49 Griezmann volvió a batir a Steve Mandanda gracias a una asistencia de su compañero Coque. A falta de 2 minutos para la conclusión del choque, Gaby Fernández anotó el tercer tanto para así sentenciar la final del torneo europeo. El director técnico venezolano César Farías fue nombrado oficialmente por la Federación Boliviana de Fútbol para estar al mando del combinado de ese país durante los próximos años. Farías, de 45 años, dirigirá a La Verde como técnico invitado durante lo que resta de 2018 y de manera simultánea estará con el Strongest de la primera división de esta nación. A partir del 2019 se enfocará solo en la selección de cara a la Copa América 2019 y el Mundial Qatar 2022. Recordemos que Bolivia jugará un amistoso el próximo 25 de mayo en Santa Cruz ante el seleccionado sub-23 de Holanda. En la
próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado a Amaury Mogollón, consultor político electoral. Ya venimos en solo minutos con la entrevista. No se vayan. Bien, vamos a conversar con Amaury Mogollón. Él es consultor político electoral, director de la revista Acción Política. Gracias por traernos la revista, no la conocíamos. Entonces aquí está Acción Política. Y bueno, muy amable por compartir con nuestros televidentes. Amaury, hablemos, bueno, de la campaña electoral venezolana. ¿A ti qué te ha parecido la campaña electoral que se ha desarrollado de cara a este evento que vamos a tener en muy pocos días? Bueno, hay unas personas, muchísimas gracias Carlos por la invitación a tu programa, hay unas personas que hablan de una campaña, hay otros que dicen que no estamos en una campaña. Si te pones a ver el ánimo o el ambiente electoral, el clima electoral hoy en día, si lo comparamos con el año 2013, hoy en día se pudiese decir que no estamos en esa fiesta democrática, en esa fiesta participativa, que incluso se viene viviendo también hoy en México, en Colombia, que en Venezuela. Hay cercanía así de elecciones. Sí, la primera vuelta en Colombia se llevará a cabo el próximo 27 de mayo y en México el 1 de julio. Sí, es importante, además por los efectos y el impacto, ¿no? De eso podemos hablar ahora, pero quiero en principio seguir con lo de la campaña electoral. En términos generales, algunos analistas han expresado que es una muy triste y muy pobre campaña electoral, incluso con matices de mediocridad, que no hay sino una oferta que no convence a nadie, ya sea de alguna de las partes. Quizá lo más novedoso viene de parte de la candidatura de Falcón, con la propuesta de dolarización, en fin, de la economía y buscar una serie de caminos que le pudieran de nuevo abrir las puertas a la empresa privada. ¿Y qué te ha parecido si comparamos cada una de las campañas hasta ahora? Mira, hoy en día te podría decir que hay una oferta electoral, en teoría, pero esa oferta electoral no la han bajado la ciudadanía. En la calle puedes encontrar ciudadanos que le preguntan sobre el programa de gobierno de cada uno de los candidatos. O sea, absolutamente nada. Es decir, absolutamente nada. No ha bajado la campaña como tal a la ciudadanía y hoy en día la campaña como tal la están haciendo muy aérea. Mucha televisión, mucha radio, el mismo mensaje focalizado no se ve en esta campaña. Lo que dices es totalmente cierto. Muy pobre y se evidencia también poca estrategia o pocos profesionales del área del marketing política detrás de cada una de las campañas. Hoy en día hay campañas electorales que son totalmente 360 grados, donde hay un mensaje para la televisión, hay un mensaje para la radio, hay un mensaje para las plataformas digitales y otro que va a la ciudadanía. Y hoy en día podemos ver en este escenario electoral que es un solo mensaje para todas las plataformas. Ahora fíjate, eso quizá tiene una explicación. Pudiera ser una de las variables. La gente está pendiente de otra cosa. La gente está pendiente de cómo consigue la comida, cómo busca precios mejores, que parecen muy poco probables por la hiperinflación. La gente tiene centrada su atención en otra cosa, definitivamente. La gente en ese día a día, en la cotidianidad. Sí, en ese día a día que es el que está marcando la agenda ciudadana. Ver qué productos encuentra en los anaqueles, ver dónde paga los servicios, ver incluso hoy en día cómo hacen para movilizarse a su trabajo. El día a día que hoy en día en Venezuela se puede evidenciar que es una peregrinación salir hoy en día del hogar al trabajo. Y más que todo lo están viviendo los sectores populares, donde en los sectores populares el medio de transporte está totalmente deteriorado, no hay casi medio de transporte ni movilización para las personas. Por otra parte, lo que puedes encontrar es que la gente con esta misma agenda de la necesidad del día a día no logra conectar con estos actores políticos que se van a medir el próximo 20. La gente de repente se incorpora porque, bueno, vamos al meeting porque van a repartir comida o porque nos van a ofrecer a un precio, digamos, generoso. Los 2 kilos de arroz, los 2 de la harina de maíz precocido, o el kilo de azúcar, o la botella de aceite. Eso se ha visto. Hay unas colas enormes a veces porque se aproxima a alguien que va a dar un meeting, o si no la olla solidaria, o si no, bueno, la oferta de la dolarización, eso. La oferta de la dolarización, la olla solidaria y otras dádivas que incluso se están dando hoy en día en este escenario electoral. Pero bueno, Carlos, a lo que voy es que la gente hoy en día no se siente conectada con una fiesta electoral, con una fiesta democrática, simplemente buscar día a día, o mejor dicho, en esta contienda electoral, cómo hace para conseguir esos productos y cómo hacen para llenar la nevera. Ahora, dado ese panorama, el entusiasmo, que lo hemos visto y lo percibimos, es muy bajo. ¿Eso va a tener reflejo tal vez en la participación del día domingo?
Se dice que la participación va a estar muy baja, haciendo el comparativo con la fiesta electoral del 5 de diciembre del 98, donde esa fiesta electoral fue totalmente masiva, la del 2013, donde la participación electoral a nivel presidencial suele estar por encima del 70% suele estar a nivel presidencial. Ya en las elecciones regionales, locales, legislativas, suele bajar un poco la participación, ya que son procesos donde la gente no conectan tanto. Sí, pero de todas maneras, bueno, es impredecible. Se pueden hacer algunas proyecciones, algunas investigaciones de opinión pública hacen un cálculo o hacen un estimado, pero al final de cuentas, el día de la cita electoral, pues de repente surge un viraje y se ven otras cosas, ¿no? Se pueden ver muchas cosas. Va a estar muy interesante qué es lo que va a pasar el día 20 y más interesante aún el día 21. Hoy en día nadie quiere hablar del día 21. ¿Qué va a pasar con Venezuela el próximo lunes? Eso es bien importante, ¿no? Bueno, hacemos una pausa. Estamos hablando con Amaury Mogollón, quien es consultor político electoral. Ahora continuamos nuestra conversación con Amaury Mogollón. Amaury, eso que decías al concluir el anterior segmento es bien interesante. ¿Qué va a pasar al día siguiente, ¿no? Ese 21 de mayo, porque nos vamos a encontrar con un escenario político bien particular que sin duda alguna va a promover y provocar mayor controversia e incluso contradicciones entre actores políticos que están en la contienda? ¿Qué va a pasar el día 21? Esa es la gran pregunta y la gran interrogante de muchos venezolanos cuando hoy en día se respira un ambiente o la emoción que se percibe en esta campaña, el sentimiento, es la desesperanza. ¿Por qué la desesperanza? Por lo mismo, el venezolano hoy en día no sabe a dónde va, qué va a pasar ese día 21 y simplemente muchos ya hoy en día se están reprogramando para salir como todos los días, a trabajar, al colegio, a la universidad, porque para algunos sectores dicen, bueno, esto va a quedar igual. Ahora, muchos están pronosticando un debate muy fuerte dentro del seno de los opositores venezolanos, ¿no? Entre los que participan y los que han decidido no involucrarse en el proceso electoral del día domingo. Eso, bueno, pudiera crear mayores problemas para la oposición venezolana de cara a lo que será su actuación. Hoy en día las campañas electorales se han dedicado a vender candidatos, pero tenemos que ir más allá. ¿Cuál va a ser el programa de país? La propuesta de Venezuela. ¿Cuál es ¿qué va a plantear la oposición? El gobierno tiene la suya. Ahora, ¿cuál es la de la oposición? Bueno, uno lee los planteamientos generales. Eso es lo singular de este momento político que vivimos. Tú escuchas a los voceros del candidato Falcón, por ejemplo, y escuchas a los voceros de la oposición venezolana sobre temas muy puntuales de la economía, de la política, de la crisis social, de la crisis humanitaria, y hay un punto de convergencia casi idéntico, ¿no? O sea, lo que piensa el grupo de Falcón es más o menos lo que piensa la oposición que no quiere participar. Ahora, fíjate tú cómo están separados y se han desmarcado uno del otro. Se han desmarcado unos de otros y muchas veces pudiese decir que ahí es el factor, el egómetro, ¿no? Simplemente yo, desde mi punto de vista, la estrategia inicial tuvo que haber sido un solo candidato que se enfrentara, se midiera el próximo 20 de mayo con el candidato del oficialismo. ¿Qué fue lo que pasó? Hay estrategias desde el oficialismo o desde la misma oposición, se pudiese decir que desde la misma oposición, para que no hubiera unidad. Simplemente 2 o 3 candidatos. Algo está pasando ahí. O hay agua que está pasando por debajo de ese río. Vamos a los procesos electorales que se aproximan. El de Colombia, que es el 27 de mayo, y el de México, que es el 1 de julio. ¿Cómo es la situación allí? La situación tanto en Colombia, cuando uno se pone a analizar la campaña electoral de Colombia... Sobre esos procesos sí puedes hacer pronósticos. Sí. Porque no nos tocan las reglas del Consejo Nacional Electoral venezolano. Y hemos tenido la oportunidad desde Acción Política de trabajar en ambos países. Venimos ahorita del proceso electoral legislativo en Colombia, donde el resultado fue exitoso y bueno, se pudiese decir hoy en día que estuvo un venezolano o un grupo de venezolanos trabajando en pro de la democracia colombiana. ¿Qué es lo que pasa tanto en la campaña colombiana como en la campaña mexicana? Es la campaña de las emociones. La ira versus la desconfianza. La ira o la campaña del miedo. La ira de un gobierno, tanto en Colombia como en México, la ira de unos ciudadanos que van contra un gobierno, van a pasarle la factura o la cuenta de cobro a un gobierno que no cumplió con un plan de gobierno, a un gobierno que prometió y sin embargo se hizo el sordo, versus una campaña del miedo de la izquierda, de que no llegue la izquierda tanto en México
como en Colombia. Ahora, la tendencia en Colombia, para cerrar, ya que vamos a culminar, el caso de Colombia es muy clara. Duque parece ser que va a ser el ganador, por más que Petro ha podido reajustarse, se ha podido reacomodar un poco, ¿no? Ese es un poco el miedo. Y en México puede ser algo sorpresivo, porque hay miedo a López Obrador. El problema es que la responsabilidad de ese miedo la generan los propios partidos que fracasaron en ese país. El tema con México es que tanto el PRI como el PAN tienen un desgaste ante la ciudadanía y la opinión pública. Y el mexicano no conoce un modelo de izquierda. Y eso es lo nuevo, es lo novedoso, es el cambio, ahí entra el cambio. Y en Colombia, Duque hoy en día lidera las preferencias electorales. Tienes un segundo candidato que es Petro, exalcalde de Bogotá, también está ahí en la pelea. Y tienes otro candidato que viene creciendo en las encuestas, que es el ex vicepresidente Germán Vargas Llera. Que ahí tenemos que analizar un poco qué es lo que va a pasar en Colombia de cara a las encuestas. ¿Cómo están las encuestas hoy en día y cómo van a estar los resultados el lunes 28 de octubre? Sí, de mayo. ¿Por qué? Porque Germán Vargas Llera hoy en día se pudiese decir que maneja la estructura. Ahí el asunto es que en Colombia suelen equivocarse mucho las encuestas. Sí, suelen equivocarse mucho las encuestas y ya vimos el caso del plebiscito, de La Paz, fue una locura. Bueno, Amaury, muchas gracias por haber compartido con nosotros y hablar de estos temas que generan sensibilidad, sin duda alguna, y llaman la atención pues, del público, a pesar de, en cuanto a nuestro país, las dificultades y los contratiempos. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, muy buenos días. Soy Adriana Marval y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @loactual y en Instagram @loactualpisotv. Mis cuentas @Adriana Marval y Marval Adriana. Comenzamos las informaciones contándoles que la venezolana Lele Pons sustituirá a Jackie Bracamontes en el programa La Voz México. La youtuber venezolana será la nueva conductora del reality musical de Televisa La Voz México, tras la salida de la empresa de la ex reina de belleza Jackie Bracamontes para irse a la cadena hispana Telemundo, según lo confirma el productor Miguel Ángel Fox a través de Facebook Live. Por su parte y a través de su cuenta de Instagram, Lele Pons envió un mensaje de agradecimiento y felicidad por su inclusión en el programa que iniciará el 14 de octubre. Hola a todos, estoy tan emocionada de decir que yo soy la nueva conductora de La Voz México. Voy a pasar mucho rato allá en México. Estoy tan feliz, estoy tan emocionada, gracias a mi equipo y gracias a Miguel Ángel por darme esta oportunidad, así lo afirmó Pons. Ahora seguimos con Meghan Markle, quien logró que su esposo cancele la serie que contaría su relación. La actriz estadounidense se casó en 2011 con Trevor Engelson, pero se separaron 2 años después y al parecer no quedaron en muy buenos términos. De hecho, el periodista Tom Sykes asegura que la actriz le envió un anillo de casada por correo a su ex. Una fuente también confirmó a The Sun que su separación había sido muy difícil. Tras su divorcio, el productor de televisión imaginó una comedia protagonizada por un hombre que tiene una ex que se casa con un príncipe británico. Un capítulo piloto que contaba con el productor ejecutivo de Modern Family e incluso fue enviado a la cadena Fox el pasado septiembre. Pero ahora el ex marido de Markle ha dado un paso atrás debido a las súplicas por parte del entorno de la actriz. Supuestamente, tras esta decisión, Meghan le agradeció a Engelson el no haber hablado de su historia pública. Continuamos hablando de Meghan Markle y es que el príncipe Harry y ella hoy estrenará la película que cuenta la historia de su romance. La historia de la pareja comenzó en 2016 cuando fueron presentados por amigos en común. Desde entonces el romance se desarrolló en secreto y pasó a la luz pública de manera oficial tras el anuncio de su compromiso 1 año después. La película Harry y Meghan, un amor real, será estrenada este miércoles. Esta cinta, dirigida por Mina Juda y producida por Crow Productions y Lighthouse Pictures para Lifetime, cuenta el origen de la relación y de alguna forma busca humanizar la historia entre ambos.
En otra noticia de contenido cinematográfico tenemos que Stanley demandó a directivos de su ex empresa. El guionista y director y editor estadounidense reclamó $1.000 millones a la empresa Pound. La demanda es por presuntamente aprovecharse de él debido a su edad. El cineasta de 95 años, fundador de Marvel, expresó su desacuerdo con las condiciones bajo las cuales firmó el año pasado la venta de su empresa Pound a una firma china. También indicó que los directivos de Pound no le revelaron todos los detalles de esa venta, especialmente el hecho de que el comprador chino, Camsing International, contaría con los derechos exclusivos para utilizar su nombre y su imagen. El creador sostiene que padece de degeneración macular, un problema de la visión vinculado a la edad, y que en consecuencia no pudo tomar conocimiento en esos puntos en el momento de firmar los documentos. Hablando de cineastas, le contamos que el artista británico Gary Oldman dirigirá y protagonizará la cinta Flying Horse. El reciente ganador del Oscar a Mejor Actor por su trabajo en Darkest Hour será el encargado de dirigir y protagonizar este nuevo film que girará en torno a la figura del pionero de la fotografía Edward Muybridge. La cinta también fue escrita por Oldman y detallará cómo Muybridge alcanzó la fama por las imágenes en las que logró registrar por primera vez el movimiento de animales y humanos. Con estas fotos logró revolucionar las técnicas de la fotografía. Por otra parte, este no será el único proyecto del intérprete, ya que recientemente dio a conocer que Gary y el español Antonio Banderas negocian para incorporarse al reparto de The Laundromat, película de Steven Soderbergh que trata sobre el escándalo de los papeles de Panamá, con Meryl Streep al frente como protagonista. Y seguimos con John Travolta, quien regala consejos en Cannes. John Travolta tenía 24 años cuando Danny Zuko lo convirtió en un ícono en Grease. 4 décadas después, el actor estadounidense en Cannes los secretos de una larga trayectoria, en la que dio secretos de una larga trayectoria que dio mucho, que dijo no lamentar ningún papel. No creo en los lamentos, creo en juntarte con todo tipo de gente, observar a la humanidad y vivir la vida al máximo, para que cuando te llegue la oportunidad de volver a actuar tengas más en tu mochila de memorias y experiencias, apuntó en una clase magistral. El intérprete, a quien con cada nuevo éxito se le atribuye un regreso, prefiere hablar de reinvención. Estoy completamente de acuerdo con esa palabra porque me aburre mucho mi propia personalidad. No es que no me guste, pero me divierte mucho más crear personajes con muchas capas de comportamiento y distintos aspectos. Así pues lo destacó el artista. Ahora tenemos a Deadpool, quien salta del cine a la televisión. Ryan Reynolds tomó las responsabilidades de Stephen Colbert después de interrumpir el monólogo inicial del anfitrión de The Late Show y por supuesto lo hizo vestido de Deadpool. Por favor, que nadie se ponga de pie, dijo el actor en personaje. Es CBS, sé lo vieja que es su audiencia. Después de que Colbert le señaló que estaba en medio de su rutina, Reynolds se negó a bajarse del escenario. No seas desagradable, Steven, agregó Reynolds. Esta es una gran oportunidad para promocionar mi nueva película Deadpool y sí, me encantaría ser tu invitado esta noche. Gracias por preguntar, Colbert. Ya tenía pues un invitado para esa noche y era Jamie Foxx. Les comentamos que robaron a un productor del cantante Rubén Blades. El equipo de Blades indicó por medio de un comunicado que este productor se dio cuenta de que le habían robado el dinero guardado en la caja fuerte de su habitación en el hotel donde se hospedaron para un concierto del artista en Veracruz, México. De inmediato se denunció el robo ante los administradores del hotel y tras una reunión con los promotores de la gira, confirmaron que su personal le entregó la llave de la habitación a una persona que se hizo pasar como miembro del equipo. El hotel de Veracruz no se ha responsabilizado por el hecho, así lo precisó el grupo del intérprete panameño. El equipo ha llegado a la Ciudad de México, donde tiene previstas 2 presentaciones, hoy 16 de mayo y mañana 17 en el Teatro Metropolitan. Continuamos en materia musical y les contamos que Luis Miguel rompió récord en streaming. Tras el episodio 4 de Luis Miguel, la serie, la reproducción del tema Culpable o No en Spotify aumentó 4000%. De acuerdo con información proporcionada por la plataforma, a raíz del surgimiento del proyecto televisivo, el cantante alcanzó su punto más alto el pasado lunes. Según Spotify, los escuchas para Luis Miguel aumentaron cerca del 200% en comparación al promedio de escuchas previo al estreno
estreno de la serie biográfica del intérprete. Todo gracias al cuarto episodio en el que se escuchó el tema Culpable o No, con el cual los espectadores pudieron enterarse qué surgió a raíz de la primera vez que le rompieron el corazón. Ahora tenemos a Cristina Aguilera, quien lanza Fall in Line, un dueto con Demi Lovato. Aguilera lanzó su esperada nueva canción Fall in Line junto a la cantante Demi Lovato. Ya se anunció previamente que Aguilera y Lovato actuarían juntas en la ceremonia de los Billboard Music Awards 2018, que se emitirá en directo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, en Nevada, el domingo 20 de mayo. Esta canción llega tras el lanzamiento de Accelerate Feat. T-Dollar, los dos primeros avances del primer disco de la diva del pop en 6 años, Liberation, que llegará el próximo 15 de junio. En otras noticias tenemos a Eugenio Derbez, quien hará la versión de la comedia francesa The Valet. El director Rob Greenberg y el guionista Bob Fisher, el equipo detrás de la comedia Overboard, actualmente en cines, se encargará de dirigir y escribir una nueva versión de la comedia francesa The Valet, que contará con el mexicano Eugenio Derbez como protagonista. Anunció hoy Panteleón Films en un comunicado. Derbez, convertido ya en todo un imán para el público hispano en los Estados Unidos gracias a títulos como Instruction No Included o How to Be Latin Lover. También será uno de los productores del proyecto junto a su socio Ben Odell a través de Trespass Studios. The Valet gira en torno a un latino que es invisible para el mundo, pero que a través de una serie de circunstancias cómicas consigue que la gente repare a su bondad. Indicaron así Derbez y Odell en un comunicado. La cinta original francesa, dirigida y escrita por Francis Weber, recaudó casi $30 millones en todo el mundo, con una historia en la que una aparcacoches es contratado para hacerse pasar por el amante de una célebre modelo. Así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar la emisión meridiana y estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros del noticiero. Bueno, despedido entonces, agradecerles la audiencia. Me da la impresión que este va a ser un día muy movido, ¿no? Así por algunas pareciera. notas y algunos perfiles informativos que se están manejando. Bueno, ya veremos. Bueno, y que se esclarezca también lo que ocurrió viene allí en el SEBIN, Carlos, toda esta polémica que surgió con algunos presos de políticos y bueno, se aclare bien Lo la del situación. helicoide, sí. Así Sí. es, el helicoide. Una de las noticias que acapara la atención en este día. Vamos a estar muy atentos. Que tengan un feliz día, Venezuela. Feliz día. Hasta mañana.